Dios les bendiga, muy buenas noches. ¿Cómo están en esta noche hermosa? La paz del Señor esté con ustedes, con nosotros, con todos los que entraremos en esta noche a esta transmisión. Qué bueno que están con nosotros. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, gracias por estar ahí con nosotros, qué bueno. Quiero leerte esta palabra de Dios, Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios para ti en esta noche. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor mío, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Mira lo que el Señor le dijo. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, ha dicho Jehová. Dios te bendiga, Pastor Wilson de León. En unos momentos vamos a estar conectando contigo. Dios te bendiga, Rainierarais. Qué bueno que estás con nosotros, es una bendición tenerles en esta noche. Hoy trataremos un tema muy importante, la espiritualidad. Así que vamos a esperar a los amigos que van a estar conectándose. Dios te bendiga. Así que vamos a conectarnos con el Pastor Wilson esta noche. Buenas noches, Durán. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Es una bendición. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo está todo por allá? Bendiciones, pastor, ¿cómo estamos? Estamos más que bendecidos por el Señor, porque este día ha sido de mucha bendición. A pesar de las batallas, estamos aquí firmes, confiando en el Señor. Qué Qué bueno, qué bueno. bueno. Ahí están los amigos conectándose con nosotros, es una bendición. Pastor, y cuéntame tú, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu día hoy? Bueno, mi hermano, el día de hoy ha estado bien cargado, créeme, bien cargado. Ah, Estoy dando una semana de oración profética para un colegio, estoy también trabajando con una campaña que hay, me he pasado el día involucrado en esto y mira, ahora voy a participar contigo. Así que hoy ha sido un día literalmente bien apretado para mí, pero gozoso, estoy bien, porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno disfruta cualquier estrés. Amén, amén. Ya, Eso es poderoso, es poderoso, ¿eh? así que hay que hacer lo que a uno le gusta, de lo que uno está enamorado. Así cuando uno está enamorado de una chica, de su esposo, de su esposa, uno siempre quiere estar hablando con ella, comunicado 24/7, ni siquiera dormir. Así Claro, que, claro, claro. hay que estar así, hay que estar así. Yo estoy Hay que... esperando que tú te me enamores ya. Ojalá en este chat aparezca una que se enamore de ti. Bendiciones, González. Dios te bendiga. Sí, sí, pastor, muy pronto estamos orando para que Dios haga algo. ¿Mm? Ya Hasta Dios, que Dios, ya Dios está haciendo. Mira cuántas muchachas están escribiendo ahí. la gloria del Señor, amén. Qué bueno. Pastor, y en esta noche vas a hablar acerca de la espiritualidad. Así que, básicamente, dinos en pocas palabras, ¿qué es la espiritualidad para ti? O sea, la espiritualidad en la vida del cristiano. Bueno, así como dice la palabra espiritualidad, espíritu, ¿verdad? Espíritu, cuando hablamos de espíritu nos referimos al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, esperamos que una persona tenga las características, ¿verdad? De lo que es el Espíritu Santo. Así que algo semejante a eso vamos a ver en esta ocasión y quisiera compartir, por ejemplo, la espiritualidad. O sea, nosotros conocemos y sabemos que todos queremos ser espirituales, Amén. pero definitivamente hay una verdadera espiritualidad y hay una falsa espiritualidad. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, Wow, cuando pastor, nosotros hay dos cosas, una verdadera y una falsa. hay una falsa. Ok, ok. Entonces en esta noche vamos a descubrir cuándo realmente el ser humano es espiritual. Y vamos a descubrir si realmente nosotros somos espirituales. Y Amén, todo amén, esto vamos a amén. verlo en la palabra de Dios, porque de nada nos sirve saber
cuándo una persona es espiritual y cuándo no. Y si al final no descubrimos la manera de cómo nosotros podemos ser espirituales. Entonces, ese es el hilo en que vamos a enfocarnos en esta noche. Amén. Así que mira, pastor, cómo yo estoy. Qué bueno, qué bueno. Prepárate para que ahí mantenga Conectado buscando aquí. los textos bíblicos. Claro que sí. Espero que Vamos, cada Dios que está conectado con nosotros también tenga a mano su Biblia. Agarre su Biblia en el nombre de Jesús. Y en este momento te invito a que compartas esta transmisión para que llegue a más personas, a más amigos y más personas escuchen de este tema muy importante de la espiritualidad. así es, así es. Comparta, comparta para que las personas en esta noche puedan aprender a ser espirituales. Inviten a las personas para que si usted tiene un amigo que no es espiritual y usted quiere que sea espiritual, mándeselo. Si usted conoce a alguien que aparenta ser espiritual y no lo es, mándale también este video entonces para que aprendan en el nombre del Señor a ser espiritual. Si a alguien Amén. le molesta, le cae mal a usted, envíeselo para que no le caiga mal porque va a ser espiritual. Amén. Aleluya. Claro que sí, claro que sí. Así que compartan, envían en estos momentos esta transmisión para que mucha gente sean bendecida en el nombre del Señor Jesús. Aquí estoy compartiendo, pastor. Claro que sí. Así hay unas Claro. personas que están saludando. Saludo a Starling Rodríguez, está aquí. Starling, quédate con nosotros en esta noche. Vamos a hablar acerca de la espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad verdadera y cuál es la espiritualidad falsa? Y cómo nosotros vamos a aprender a ser personas 100% espirituales. Amén. Amén. Así que, pastor, permíteme orar para que tú entonces nos ministres a cada uno de nosotros con la palabra del Señor. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta transmisión. Bendecimos a los amigos y hermanos que se están conectando con nosotros de las diferentes partes del mundo. Te pedimos, oh Señor, que podamos en esta noche aprender de este tema muy importante para nuestras vidas, la espiritualidad, y que si no somos espirituales, hoy aprendamos cómo serlo en tu nombre. En el nombre de Amén. Jesús, amén. 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 Bien, en esta ocasión vamos a iniciar a hablar acerca de la espiritualidad, ¿Qué es la espiritualidad? Vamos a ir a la Biblia porque esto es un tema bíblico, obviamente, y yo sé que todos los cristianos, todas las personas que aún no son cristianos, desean ser espirituales. O sea, eso lo extraño, Pastor Richardson. El que es cristiano y el que no es cristiano quiere ser una persona espiritual. Así que es interesante. El que no es cristiano quiere ir al cielo y el que es cristiano también. Así que la espiritualidad es un tema totalmente general para todo el mundo. Todo el mundo quiere ser una persona espiritual. Así que si tú quieres ser una persona espiritual, permanece en este chat. Vamos en esta sección para que juntos estudiemos este tema en la Biblia tan interesante. Amén. Lo primero es que yo quiero seleccionar un texto bíblico muy conocido para nosotros, que en Juan capítulo 4, versículo 23. Hay un texto muy interesante que aún lo cantantes, Richard, tú que eres un cantante, ahí veo a Starling que está por ahí, que es un cantante, utiliza muchísimo. El Padre, verdaderos adoradores, busca. Los que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y Jesús dijo esto en un contexto de adoración. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con la mujer que estaba allá en el pozo, ¿verdad? Sí. Él estaba allí con la samaritana. Y es interesante cómo Jesús salvó a esta mujer, predicó el evangelio y ella salió a predicar. Pero, ¿qué pasa? A ella no le correspondía, supuestamente según la cultura, que el evangelio se le sea predicado porque no es judía. Sin embargo, Jesús la seleccionó a ella como una persona espiritual. ¿Y qué significa la palabra espiritual? Lo primero, la palabra que aparece ahí en tu neuma en griego es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento porque es una palabra que realmente se refiere al Espíritu Santo. Solo al Espíritu Santo se refiere esta palabra. Es muy interesante porque también aparece en Juan 14, 26 en adelante, cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para enviar otro consolador. Y dice el texto, al Espíritu Santo. Es la misma palabra que aparece ahí en griego, eutoneuma, Espíritu Santo. De modo que Jesús, cuando le dijo a esta mujer, el Padre, verdaderos adoradores buscan los que le adoren en espíritu y en verdad. Se está refiriendo exactamente a los que le adoren con el Espíritu Santo. Pero también hay otra palabra que aparece ahí que es verdad. Hay dos cualidades importantes que tiene un verdadero adorador. Primero, nosotros fuimos creados para ser adoradores.
El ser humano fue creado para servirle a alguien, para adorar a alguien. Hoy en día el ser humano selecciona a quien desea adorarle, si adorar al mundo o adorar a Dios. Pero todos nosotros fuimos creados para adorar. De una forma u otra el ser humano se va a inclinar a algo. Hasta el que es ateo termina adorando algo al final. Entonces nosotros somos inclinados a adorar y Dios está buscando verdaderos adoradores. Y si Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿por qué es? Es porque hay falsos adoradores. Así que Jesús está diciendo en el versículo desde entrada, hay gente que son falsas. Dios está diciendo en el versículo, hay gente que son falsas. ¿Y cuáles eran las personas falsas en aquel tiempo? Los fariseos, porque eran las personas que predicaban la Torá, hablaban de Dios, pero eran falsos. Lo que predicaban una cosa, pastor, y hacían otra. Predicaban en las redes sociales, mandaban posts, escribían texto, mandaban texto a las personas. Eran personas que predicaban de una forma u otra acerca de Dios, pero eran falsos. Por eso Dios, cuando se acerca a esta mujer sin ser pastora, sin ser teóloga, sin ser adventista, sin ser cristiana, Dios allí la seleccionó como una verdadera adoradora. Eso significa que Dios está buscando personas que sean reales. Así que si yo estoy predicando la palabra de Dios, y escucha bien, pastor, si nosotros que somos pastores estamos predicando la palabra de Dios, eso no significa que somos espirituales. Porque las personas en aquel tiempo estaban predicando la palabra, pero Dios eligió a una persona que no era cristiana aún y la seleccionó como una persona espiritual. Lo que significa que no todo el que canta, no todo el que predica, no todo el que está en las redes sociales, no todo el que hace live, no todo el que hace post, no todas las personas que predican aún la palabra son personas espirituales. Amén. Pastor, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pastor, siento que este tema lo está usando el mismo Espíritu del Señor. Así es. Entonces vamos a ver en lo que nos muestra la palabra de Dios. El texto bíblico dice, el Padre verdaderos adoradores busca. Lo primero es, ¿cuántos de los presentes le gustaría ser un verdadero adorador de Dios? Si tú lo quieres, escríbelo ahí y dile, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Vamos a estudiar en esta ocasión cómo yo puedo ser un verdadero adorador. Y es un tema muy interesante que yo lo pude aprender en mi vida práctica, en mi vida espiritual, y en este tiempo hoy en día lo vivo. Y yo quisiera en esta ocasión que la palabra de Dios pueda bendecirnos a nosotros. Lo primero que la palabra dice, el texto bíblico dice, el Padre verdaderos adoradores busca los que le adoren en espíritu y en verdad. Ya estudiamos lo que significa la palabra espíritu. Espíritu se refiere al Espíritu Santo, los que son usados por el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo. Lo segundo, el texto bíblico está diciendo los que le adoren en verdad. ¿Y qué significa la verdad? El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan capítulo 14, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que la verdad, ¿quién es? La verdad es Jesús. Por lo tanto, cuando uno en su vida conecta la verdad bíblica con tu estilo de vida, entonces tú eres la verdad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros como personas vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos viviendo conforme a Cristo Jesús. Por eso Jesús llevó a sí mismo lo que es la palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la palabra. ¿Por qué Jesús era la palabra? Porque en Jesús se cumplía exactamente todo lo que dice la palabra de Dios. Así que si hay una persona que está hablando mentira, si hay una persona que está engañando a los demás y se dice ser cristiano, se dice ser predicador, no es una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Y si es una persona que realmente, aunque predique, aunque sea un influencer, aunque sea una persona espiritual, aunque conecte tantas personas en su vida, pero tú conoces que en su vida a alguien está engañando, a alguien está fallando, si hay un joven de la iglesia que se consiguió a una muchacha, la engañó y se buscó y le engañó a otra y es cantante y es predicador, ese no es un verdadero adorador.
Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Entonces, desde entrada, hay que orar mucho por eso, entonces. desde entrada Dios está marcando su territorio. Dios está diciendo aquí, a mí me interesan las personas que sean guiadas por el Espíritu de Dios. Y segundo, me interesa las personas que sean verdaderos, que sean reales. En dominicano le dicen el real, el verdadero, el único. Así que si tú quieres ser un real en el nombre del Señor, Dios nos llama a todos a que vivamos conforme solo a la palabra. Yo he conocido, y te lo digo, y lo digo hablo de esa manera porque conozco muchas personas que son influencers, son pastores, son predicadores, y yo tengo un testimonio vivo de ellos que sé que el Espíritu de Dios no mora ahí. Entonces, si tú realmente ves estas actitudes, no te frustres. ¿Por qué no te frustres? Porque era normal en la Biblia. El mismo Dios le dijo a los profetas, y al pueblo de Israel en Ezequiel, yo le daré verdaderos, un pastor, y se refiere a Jesús. Le daré verdaderos pastores que cuiden el redil. ¿Por qué? Porque habían pastores malos. Así que si tú ves gente que están predicando la palabra de Dios, hacen lo malo, no te preocupes, no te frustres. Hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Ahora, ¿cuál es mi actitud aquí? Mi actitud es la siguiente. Vamos al texto bíblico. El texto bíblico dice, los que me adoren en espíritu y en verdad. El espíritu se refiere a ¿qué? El Espíritu Santo. Y yo quisiera que podamos ver algo interesante en la palabra de Dios. No sé de ustedes cuántos se creen que son hijos de Dios. Todos fuimos creados bajo la mano de Dios. Ahora, Dios es selectivo con su gente. Dios tiene su grupito, Dios tiene su coro, Dios tiene a su gente. Y yo quiero leer un texto bíblico para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, el mismo Jesús dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 14, el mismo apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu de Dios. Se refiere que cuando hay una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios, ¿sabe qué no es? No es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y usted lo puede ver en Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, cuando Satanás, capítulo 4, versículo 3 en adelante, cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, haz que la piedra se convierta en pan. ¿Por qué? Porque Satanás reconocía que Jesús era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué muestra la palabra de Dios? ¿Cómo tú sabes cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Paciencia, amor, benignidad, mansedumbre. Si hay una gente que es manso, si hay una gente que tiene amor en su vida, si hay gente que se preocupa por los demás, si hay gente que tiene templanza, eso solamente son frutos del Espíritu de Dios. Así es, pastor. Gálatas 5 está eso. En Gálatas capítulo 5. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver ahí? Que Dios tiene su grupito, Dios tiene su gente, y la gente que Dios tiene no tiene que forzar para ganarse un lugar en la sociedad y en el reino de los cielos. ¿Qué es lo único que el ser humano debe ser para ganarse un lugar en el reino de los cielos y ser famoso en el reino de los cielos? Ser una persona espiritual. Solo ser una persona espiritual. Porque la palabra de Dios es específica. ¿Y qué implica esto? Bueno, tú dices, bueno, ¿cómo yo sé que yo soy espiritual? Bueno, si en tu vida se ve los frutos del Espíritu, hay amor, hay templanza, hay mansedumbre, todos los frutos del Espíritu están descritos en Gálatas capítulo 5. ¿Qué implica eso? Cuando una persona tiene amor cuando deja de pensar solo en sí mismo. El mismo Jesús dijo en su palabra, yo he venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de muchos. Significa esto que todo influencer, toda persona que predica la palabra de Dios, toda persona que comparte el mensaje, tiene que dejar de pensar en él mismo. Quien tiene que ser famoso no somos nosotros. El que tiene que ser famoso es Cristo Jesús. Solo Él. Porque inmediatamente el amor está en tu vida, tú dejas de pensar en ti y ahora comienzas a pensar en los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida a rescate de muchos. Pastor, pero fíjate esto, que el mismo texto dice
que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos. O sea, por muchos, porque hay un grupo que a pesar de que se le invita a que sea hijo de Dios, no va a querer ser hijo de Dios. Ujú. Esa es la realidad. Claro, claro, claro. Y claro, nosotros fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios nos dice que los hijos del diablo son los que practican las obras ¿de quién? Del diablo. De Satanás. Entonces, si el mismo, 8:44, San Juan. exacto, si el mismo Jesús dijo, los hijos del diablo practican las obras del diablo y los hijos de Dios practican las obras de Dios, significa que Dios, dentro de toda la creación, tiene un grupo particular. Y el grupo particular que Dios tiene son aquellos que le obedecen y son hijos completamente de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios nos ofrece a nosotros suficiente argumento para nosotros poder saber lo que significa ser una persona espiritual y lo que significa no ser una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es aquella que es guiada conforme al Espíritu de Dios. Y esto muestra fruto en tu vida. ¿Cuándo tú sabes que eres una persona espiritual? Cuando en tu vida se ve el amor de Cristo, cuando en tu vida se ve la pasión de Cristo, cuando tú dejas de pensar en los demás y ahora deja de pensar en ti, perdón, y ahora comienza a pensar en los demás, porque eso fue lo que Dios hizo. Un ejemplo de esto es lo que nos muestra Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no se amó tanto él, no es él, el texto no dice, por de tal manera se amó Dios él, no. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que significa entonces que una persona espiritual es una persona que adopta el carácter de Dios. Es una persona que inevitablemente comienza a realizar lo que Cristo hizo en esta tierra. Y yo te voy a mostrar un ejemplo, Pastor Richardson. En diciembre pasado, el 24, yo estaba comiendo con mi esposa en mi mesa tranquilo y vimos que sobró comida y mi esposa me dice, mi amor, antes de nosotros guardar esa comida, vamos a recogerla y vamos a dársela a los pobres que están afuera. Gente necesitada ahí en las calles que se están muriendo de hambre y deben de comer. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra? Jesús dejó de enfocarse en sí mismo de tal manera que dice la palabra de Dios que él dejó todo su trono, toda su gloria. Él dejó de ser la figura principal. Él dejó de ser el famoso para hacer nosotros famosos en el reino de los cielos. El mismo Jesús dejó su fama para darnos la fama a nosotros por su amor y su misericordia. Así que lo que nos muestra a nosotros que una persona espiritual es una persona servicial que se preocupa evidentemente por los demás. Y quiero resaltar esta frase que yo escuché de un predicador que dijo que Jesús vino y tocó la tierra para hacer que nosotros podamos tocar el cielo. Ya, claro, así es, así es. Entonces, dentro de este marco, desde una perspectiva viendo la vida espiritual, el mismo Jesús dijo en su palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas. Para libertad a los pobres, a los cautivos, o sea, que es evidentemente en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nos muestra que la característica de una persona espiritual siempre es para beneficiar a los demás, no para beneficiarme a mí mismo. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en la actualidad. Nos confundimos. Cuando vemos una persona que está predicando, cuando vemos una persona que está cantando, ya creemos que es una persona espiritual. No, Jesús mismo lo dijo. El Padre, verdaderos adoradores buscan los que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que hay que distinguir los espíritus. Y también dice la palabra, si el que no es conforme a la ley del testimonio no le ha amanecido. Entonces, evidentemente Dios tiene un marco crucial. Dios realmente está esperando personas, no personas que desean ser famosos, no personas que piensen en Él. Dios está esperando personas que sean capaces de hacerlo a Él famoso. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús mismo lo mostró en lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 17:1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 17:1? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que una persona espiritual en su vida, en todo lo que hace,
lo realiza para que Cristo Jesús, para que Dios sea el famoso en nuestra vida, para que Él sea el centro de atención. Entonces, cuando en nuestra vida nosotros podemos ver un servicio semejante al de Cristo Jesús, lo que Él hizo en esta tierra, entonces nosotros podemos decir que ya hemos logrado ser una persona espiritual. Amén. Entonces, nosotros hoy en día podemos ver la espiritualidad no de una perspectiva, oh, yo estoy cantando, estoy en el Espíritu, estoy predicando, estoy en el Espíritu. Muchas personas que están en pecado, en la Biblia se muestran profetas incluso de Israel en el Antiguo Testamento, hacían profecía, hacían de todo, mas Dios los rechazó, pero predicaban el Evangelio, enviaban posts, pero no significaba eso, que eran personas espirituales. El hecho de que Pastor, tenga un cargo administrativo o lo que sea, no significa que era una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que piensa en los demás. así que yo, siendo o estando yo en pecado, Dios me puede usar para que y la gente entonces pueda creer por lo que yo venda, por la imagen que yo muestro, que soy una persona espiritual. ¿Eso es lo que usted está diciendo, pastor? Eso es lo interesante del Evangelio. Dios a nadie lo rechaza. En ningún momento Dios le dijo a los fariseos que dejaran de predicar, que dejaran de hablar de Dios. En ningún momento. Lo interesante de aquí es que Dios, aunque tú prediques y esté en pecado, Dios, por la palabra que tú prediques, Dios puede tocar el corazón de alguien a través de su Espíritu Santo. Amén. O sea, eso significa que aunque yo estoy en pecado, aunque yo estoy fallando, no puedo dejar de predicar. La predicación es una responsabilidad que cae en todos nosotros. Estando en pecado o no estando en pecado, hay una responsabilidad que Dios nos dio y es compartir el Evangelio. Pero el hecho de que yo predique el Evangelio no significa que eso me convierta en una persona espiritual. Lo que eso me ayuda en la predicación es a consagrarme, a ser espiritual, para que cuando Dios me use, haya poder en la palabra y pueda traer a otra persona a los pies de Cristo. Como pasó en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos predicaban el Evangelio, ellos habían predicado anteriormente cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando el Espíritu de Dios estaba en ellos, cuando ellos fueron personas verdaderamente espirituales, Dios lo usó de manera tan poderosa que vinieron 5,000 personas a los pies de Cristo. 3,000 personas a los pies de Cristo. Fíjate, pastor, que hasta el mismo apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Porque yo no tengo poder. Yo puedo estar viviendo una doble vida y Dios me usa también. Pero Dios me usaría mejor y a más capacidad si yo me dejara conducir por el Espíritu Santo y fuera una persona espiritual. Esa es la pura realidad, pastor. Claro, Romanos 1:26 lo dice, que el Evangelio es poder de Dios. O sea, el Evangelio impacta la vida del ser humano. Cuando yo digo que Jesús vino a mi vida y mi vida sigue igual, entonces Jesús no ha llegado a mi vida. Porque el Evangelio, como dice la palabra, poder de Dios, es dinamita, afecta a la vida del ser humano. Tu vida es diferente. De modo que cuando tú recibes a Cristo en tu vida, tú dices que eres una persona espiritual, tú dices que Dios te usa, y evidentemente se va a ver en tu vida lo que se vio en la vida de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, Mateo 16:24, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué sígame? Porque ahora lo que tú hacías en tu vida no lo vas a hacer, mas ahora va a hacer lo que Cristo hace. Y él mismo lo dijo en su palabra, ejemplo es dado para que así como yo hice, vosotros también hacéis. Entonces, aquí vemos nosotros la vida espiritual. Nosotros queremos ser personas espirituales. Lo único que nos ayuda a nosotros a evidenciar en nuestra vida de que ya somos personas espirituales es viendo realmente que estamos haciendo lo que Cristo hizo. Y hay un ejemplo que yo me hago. Yo muchas veces cuando tengo problemas, cuando alguien me cae mal, cuando veo una persona que no me gusta, no veo una persona que quizás algún aspecto de su vida, su carácter me cae mal, otra persona que realmente me hicieron algo en mi vida, ¿sabe cómo yo lo hago para mantenerme en un marco espiritual? Yo comienzo a orar, le digo, Señor, ayúdame a ser y a comportarme como tú lo harías aquí en la tierra. Si tú quieres ser una persona espiritual, en todas las cosas que tú hagas en tu vida, dile al Señor, Señor, ayúdame a hacer lo que tú harías en mi lugar. Inmediatamente, cuando tú dices, le dices a tu mente, ¿qué Jesús haría en mi lugar? Cuando una persona me está criticando, cuando una persona me cae mal, cuando una persona hace cosas que me enfurecen, entonces tú dices a tu mente, en mi lugar, ¿qué haría Cristo? ¿Qué Jesús haría en mi lugar?
porque cuando tú haces eso y lo practicas, entonces eres una persona espiritual. Gloria a Dios, amén. Eso lo dijo Juan, lo dijo Juan. El mismo Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y él mismo no se está refiriendo a asunto espiritual en su vida, se está refiriendo a la fama. Él mismo dijo: es necesario que yo mengüe. ¿En qué sentido debo menguar? En que la gente deje de conocerme a mí y ahora conozcan a Cristo. Jesús es la misión, Jesús es la clave, solo Él es la clave. Y cuando nosotros... Por eso Pablo decía, pastor, perdona que te interrumpa, por eso Pablo decía que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que yo viví en la carne, ahora lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Ya. Entonces, de eso se trata. O sea, nosotros no podemos engañarnos. Nunca podemos engañarnos. La vida espiritual es esencial porque el Espíritu está en nosotros. Dios tiene que poner el Espíritu en nosotros. La palabra de Dios dice: porque es el que pone, Él es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay cosas en esta tierra que yo realmente por mi fuerza no la voy a hacer. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Él mismo lo dijo, que hay cosas en él que él quiere hacer, pero no lo hago, más hago lo que no quiero. Él está viendo una ley en su cuerpo que está en contra con la ley de su mente, y esto lo lleva a pecar. Pero al final él dice: gracias doy al Señor Jesucristo que me limpia de todo pecado. Entonces, la clave aquí es Cristo. Jesús es la clave principal. Y cuando nosotros no aprendamos a comprender en nuestra vida que hasta que Jesús no se vea en nosotros como figura principal, aún en nuestras intenciones, entonces nunca seremos personas espirituales. Y por cierto, pastor, también el mismo apóstol Pablo dice, con relación a esto, él dice: bástate mi gracia. Fue lo que Jesús le dijo a él. O sea, cuando tú sientas que no puedes más y que la carga es tan pesada sobre ti, Jesús te dice: bástate mi gracia, porque solamente en tu debilidad tú puedes confiar en mí, puedes poner tu confianza en que yo lo puedo hacer, no tú, sino yo, Jesús, habitando en ti. Entonces puedes ser una persona espiritual, puede ser diferente y puede ser transformado por el poder de Dios. Claro, claro, evidentemente. O sea, esto es un asunto donde nosotros tenemos que saber el primer punto que yo debo dar para ser una persona espiritual. ¿Cuál es el primer punto que debo dar para ser una persona espiritual? Lo primero que yo debo reconocer que es una obra totalmente divina. Yo debo descartar de mi mente que cualquier esfuerzo humano no me va a garantizar ser una persona espiritual. Es un esfuerzo divino. Inmediatamente yo creo que es un esfuerzo divino, yo tengo que dejar de depender de mí y depender solo del Espíritu de Dios. Lo primero que debo hacer para ser una persona espiritual. Lo segundo que yo debo hacer, tratar de que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. O sea, yo no puedo tratar de procurar engañar gente, hablar mentira, si soy un cristiano. O sea, esas cosas son totalmente diferentes. Yo quiero predicar la palabra de Dios, pero estoy engañando a gente, estoy con muchas novias, estoy con muchas mujeres, estoy con muchos hombres, estoy hablándole mal a los demás, estoy manifestando una conducta que no es ejemplar. Entonces yo tengo que abrir conciencia y decir: verdad, yo no soy espiritual, espérate, no puedo pretender engañar a la gente. Yo necesito concentrarme ahora en que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Entonces Jesús le llama a esa persona adoradores que no son reales, que no son reales, son falsos. Son gente que hace bulto, porque de hecho, pastor, yo puedo engañar a la gente, o sea, yo puedo vender una imagen que no es, pero la Biblia dice que a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo lo del ser humano. Dios conoce el acostarse y el levantarse. O sea, hasta el mismo profeta David dijo: ¿a dónde miré de tu presencia? Si fuere a los montes, allí estás tú. Si fuere a cualquier parte del mundo, allí tu gracia me encontrará. Claro, claro, eso es evidente. Yo puedo, aquí estoy predicando, soy pastor de la iglesia, estoy predicando de campaña, la gente cree que Wilson ya es espiritual porque Wilson está predicando. O sea, yo puedo engañar a todo el mundo aquí, incluso puedo engañarle a Pastor Richardson, puedo engañar a los que están en live aquí. Al que yo no puedo engañar es a Dios. Al único que no puedo engañar a Dios. Por lo tanto, no es nuestro papel como persona identificar quién es espiritual y quién no es espiritual. Eso no es mi tarea. La tarea que tú y yo tenemos es procurar yo ser espiritual. Esa es la única tarea que tenemos. La única tarea que Dios nos dio a nosotros fue esa. Yo tratar de, como persona, ser alguien espiritual. Entonces,
¿Qué me hace una persona espiritual? Dos cosas. Son dos puntos principales. Tratar de que en mi vida se vean los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ¿qué es? Amor. Debo tener amor. Yo no puedo pensar en mí mismo. Solo Wilson, y no quiero pensar en los demás. No, yo tengo que pensar en el amor. ¿Y qué es el amor? El amor se resume en una palabra: entrega. Cuando tú entregas, te olvidas de ti y te enfocas en el otro. Tú debes pensar en los demás, porque eso fue lo que Cristo hizo. Jesús dejó todo, su gloria, dejó su trono en el cielo, dejó miles de ángeles que estaban adorándolo y comenzó a pensar en ti por amor. Si tú no eres capaz de poder dejar en tu vida, perder en tu vida por otros, para salvar a otros, entonces no tienes amor. Tienes que pedirle a Dios que te dé la oportunidad y la capacidad de sentir amor por los demás, compasión, preocuparte por los demás, por la gente que está en la calle muriendo de hambre, por gente que está necesitada, gente que le faltan ropa. Cuando te comas una comida, piensa en que hay personas afuera que se están muriendo, gente en la calle que está en falta de que personas vengan y lo ayuden. O sea, yo admiro cuando veo obras de caridad de muchas personas, artistas que están cantando y hacen conciertos para ayudar a gente que están ciega en la calle. O sea, eso es amor. Y esto es algo que no todo el mundo tiene que conocerlo. O sea, el hecho de que tú compartas algo con una persona, ayuda a un enfermo, no significa que todo el mundo tiene que saberlo. Jesús lo dijo: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, el único que tiene que saberlo es Cristo Jesús y esa persona que lo ayudó. Entonces, tú estás pensando evidentemente en otro. Entonces, si no eres manso, entonces necesitas pedirle al Señor que te ayude, que te dé fuerza para tener mansedumbre. O sea, cuando se cumplan en tu vida los frutos del Espíritu, entonces eres una persona espiritual. Y por el segundo punto, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo, su palabra. Si tu vida no está conforme a la palabra de Dios, entonces comienza a evaluar, mira tu vida, comienza a ver las cosas que tú haces, las cosas que tú dices que no están bien, y afianza lo que dice la palabra de Dios, aunque te duela, aunque te moleste, aunque sea pesado para ti, pero eso es lo que Dios pide. O sea, tú fuiste cristiano no para que pasar tu vida igual, tú fuiste cristiano para ser como Cristo. Entonces Dios te está pidiendo solo dos cosas: personas que vivan conforme al Espíritu de Dios y gente que vivan conforme a su palabra. Entonces tú eres una persona espiritual, entonces estás preparado para cuando Cristo venga, porque sabe que aquel día Él vendrá a buscarte a ti. Amén. Directo y en vivo. Vendrá a buscarte a ti. Eso es así, mi pastor. Y eso lo dice en Juan 14:3, lo dice: el Señor viene a buscarse a sí mismo. Viene a buscarse a sí mismo. ¿Y cuáles son aquellos? Él lo dijo: o sea, vendré a buscar a los míos, a los que sean como yo. Entonces, mi tarea aquí principal no es tratar de aparentar a los demás que yo soy espiritual. Mi tarea aquí principal, obviamente, es tratar de que los frutos del Espíritu se vean en mi vida. Y el que se va a hacer famoso en mi vida no soy yo, no es Wilson, no es un hombre. Quien tiene que ser famoso es Cristo Jesús. Que la gente debe conocer lo que Cristo está haciendo en mí a través de mi carácter y lo que está haciendo a través de mí a favor de otras personas. Amén. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Amén. Él debe ser exaltado, y cuando sea exaltado, entonces a todos va a traer hacia Él. Yeah. Entonces, cuando uno ve eso en nuestra vida espiritual, dejamos de pensar en los demás, dejamos de estar en competencia con los otros, nos enfocamos solamente en nuestra vida espiritual. Nuestra tarea, como dije, no es identificar quién es espiritual y quién no es espiritual. Mi tarea principal es tratar de yo ser una persona espiritual, de ser un adorador, como dice la palabra de Dios. El Padre, verdaderos adoradores busca los que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú eres una persona que está procurando adorar a Dios en espíritu, gloria sea el nombre de Dios, continúa, pero nunca olvides que también la palabra de Dios debe cumplirse en todo lo que tú hagas. Gloria sea el Señor. Así que, pastor, esta palabra ha llenado realmente nuestro corazón, nuestra vida, al saber que Cristo Jesús va a venir a buscarse a sí mismo. Que mi tarea no es yo ver quién no es espiritual. Mi tarea principal es yo ser espiritual. Mi tarea principal es yo buscar su presencia, yo buscar la palabra, que la palabra de Dios, el poder de Cristo, transforme mi vida, cambie en mí
todo lo que haya que cambiar, porque el que necesita ser cambiado realmente soy yo. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero. O sea, el apóstol Pablo, un hombre increíble de Dios, este hombre decía que el principal de los pecadores era él, pero que Dios lo llamó por misericordia, a gracia, para que entonces no mostrarse él, sino mostrar realmente a Cristo y él presentar a Cristo la esperanza de gloria. Amén, Amén. amén. Y no, y un ejemplo muy práctico lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de De justicia justicia y y de de juicio. juicio. Ahí voy. Si en nuestra vida se están corrigiendo nuestros pecados, si yo estoy dejando ya de cometer el pecado que estoy haciendo, es porque el Espíritu de Dios está en mí. Si aún permanezco en el pecado que estoy cometiendo, entonces no soy una persona espiritual. En el momento no soy una persona espiritual. ¿Por qué? Porque el hecho de ser espiritual no es algo que tú lo hiciste hoy y ya toda la vida lo eres. La palabra que aparece ahí en griego como neuma, que aparece ahí, aparece como un locativo, un dativo de lugar. Dativo de lugar significa que depende de un estado. Significa que mientras yo esté en el Espíritu Santo, yo entonces permaneceré venciendo mis pecados. Mientras el Espíritu Santo esté en mi vida, yo permanezco venciendo mis pecados. Cuando yo comienzo a volver de nuevo a cometer los pecados que antes, hace muchos años, hace una semana hacía, es porque en el momento no está el Espíritu de Dios en mi vida. Por eso dice la palabra de Dios, me convence de pecado. Ahora, me convence de justicia y también de juicio. O sea, el ser humano inmediatamente cuando tiene el Espíritu de Dios en su vida, ya es una persona justificada por Dios, ya es una persona que evidentemente practica todo lo que en su vida realmente lo va a llevar a Cristo Jesús. Así que si tú no estás venciendo tus pecados, si tú permaneces en las mismas tentaciones, si todavía mientes, hace todas las cosas que su vida te muestra, es porque necesitas urgentemente el Espíritu de Dios. Y te diría en esta ocasión, pero ¿cómo yo puedo tener el Espíritu de Dios? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2:38, cuando Pedro predicó el sermón, cuando le dijeron, ¿y ahora qué haremos? Queremos ser personas espirituales, queremos ser personas santificadas, queremos ser verdaderos adoradores. Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y entonces obtendréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que arrepentirse, hay que devolverse del mal camino y volverse a Dios ahora que hay tiempo. Así que, mis amados amigos y queridos que se han estado conectando con nosotros en esta noche del tema de la espiritualidad, queremos presentar tu caso hoy a Dios. Así que queremos orar por ti. Queremos que la palabra de Dios realmente transforme tu corazón y transforme a todo aquel que está escuchando este live y a los que van a escuchar luego también. Así que hoy vamos a estar orando. El pastor Wilson acaba de ministrarnos con la palabra del Señor acerca de la espiritualidad, de que no es una obra que nosotros hacemos, sino que es una obra que ocurre por el poder de Dios. Así que vamos a orar por Darlenis. Aquí ella dice, oren por mí. Mi nombre es Darlenis. Vamos a estar orando por ti para que Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa y bendiga toda tu familia y pueda hacer de una persona espiritual. Vamos a estar orando. ¿Quién más desea oración? Así que, pastor, diríjanos ahí en oración para cada uno de los amigos, para que podamos ser personas espirituales. Yo sé que después de esta transmisión, yo sé que después de este live, usted no va a ser igual. Usted va a ser transformado por Jesús. Yo lo creo Amén, firme. amén. Así que Darlene dice que también oren por su embarazo. Así que para que todo salga bien ahí. Muy bien. Vamos a estar orando Perfecto, por los perfecto. enfermos también. Yeah. No hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a orar después de escuchar este estudio acerca de la espiritualidad. No podemos olvidar algo. Cuando yo soy una persona espiritual, me estoy preparando para una cosa. Amén. Me estoy preparando para ser como Cristo.
Ahora, cuando descuido mi vida espiritual, me estoy preparando para ser un falso adorador. Así que hoy tú puedes tomar la decisión que si Repite eso, decides, pastor. Repite eso. Repite eso. bueno, voy a repetirlo. Si yo descuido mi vida espiritual, me estoy preparando para ser un falso adorador. Pero si yo hoy deseo depender del Espíritu de Dios y de su palabra, entonces me estoy preparando para ser un verdadero adorador. Hoy podemos tomar la decisión si decidimos hacer lo correcto o decidimos ser un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Así que hoy tenemos nosotros la decisión. Bien, vamos a orar entonces. Oramos. Nuestro Dios, gracias porque eres bueno. Queremos pedirte, Señor, por Darlenis en estos momentos, por el embarazo que está en camino también, para que tú bendigas, Señor, desde ya esa criatura que esté ahí. Te pido, Dios, por intercesión por las personas que han estado escribiendo su pedido de oración. Hay gente que han dicho, oren por mí, y te pedimos, Padre, en esta ocasión, que tu Espíritu de Dios comience a visitar a cada una de las personas y puedas convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos adoradores, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, y que realmente en nuestra vida nosotros podamos practicar lo que tú hiciste en esta tierra, que podamos nosotros ser un ejemplo no solamente para los demás, sino que en nuestra vida personal podamos adoptar el ejemplo que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, desde ahora en adelante a ser personas verdaderamente espirituales para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos los amigos y hermanos que se han estado conectando con nosotros, a los que verán la transmisión luego. Te invito a que pongas en esta noche tu confianza en Dios, busques un lugar aparte de tu hogar y te postres a orar y le pides a Dios que te ayude a ser espiritual, que te ayude a ser diferente, que te ayude a que su presencia sea tu gozo. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pastor Wilson, gracias por bendecirnos con la palabra del Señor en esta noche, esperando que Dios bendiga a tu familia. Yo sé que este día fue un día de arduo trabajo y de ardua predicación, donde Dios te usó de forma especial. Y en esta noche no fue la excepción. Dios también usó esta palabra que tú nos hablaste para que nosotros podamos realmente tener un nuevo nacimiento hoy en Cristo Jesús. Así que, Amén. pastor, muchas gracias. Te bendigo a ti y a tu esposa Kenia, que en los próximos días vamos a ver cómo ella también entra al live y nos ministra con la palabra del Señor. Así que, pastor, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Pastor Richard, y gracias a todos. Bendiciones. Amén, amén. Feliz noche. Feliz noche.